¿Cómo empiezan los SBS? Una persona, de repente, vive una situación que pone en riesgo una de sus necesidades vitales. Es inesperada para ella y la percibe con alta intensidad y en soledad. Esta situación es lo que Hammer llama un shock biológico y desencadena una reacción automática, instintiva en el cuerpo. Lo importante no son las circunstancias objetivas del hecho, sino cómo lo percibe el sujeto. En función de sus ideas, creencias, habilidades, formación, cultura, integración social y del instinto humano o del animal que se trate. Gran variedad de cosas influencian estas estructuras internas y, por tanto, pueden servir para orientar otros modelos de promoción de la salud. El que mantiene un cuerpo vigoroso haciendo deporte y comida saludable, o quien cuida su autoconsciencia y va librándose de ideas erróneas que le esclavizan, más raramente vivirá shocks biológicos por situaciones difíciles y que a la vez sean inesperadas, de gran intensidad y en soledad. Lo que desencadena las reacciones corporales es, por tanto, cómo cada uno la vive interiormente, no el hecho objetivo. Una misma situación a una persona le puede provocar un conflicto biológico y a otra parecerle insignificante, excitante o hasta divertida. Imaginemos, por ejemplo, que alguien de repente pierde su trabajo. Si esa persona tiene buena formación, buenos amigos que le pueden ayudar, apoyo financiero de su familia y alta autoestima, la situación será ciertamente molesta para él, pero probablemente no le provocará ningún conflicto biológico. Por el contrario, si la persona necesita ese salario para subsistir, no tiene familia a quien le pueda socorrer, poca formación que le hace difícil buscar trabajo, entonces está cumpliendo las condiciones para que probablemente esa situación le provoque un shock biológico. O tomemos el ejemplo del anciano que va a una residencia por quedarse viudo. Imaginemos que vivió 60 años en su casa, que él mismo se la construyó, que su mujer le cuidó siempre y nunca ha tenido amigos. Puede que el hecho de ir a una residencia lo viva como una salida de su territorio conocido o con miedo. Otros pueden tener un pasado completamente diferente. Uno cambiaba de residencia cada 10 años y hace amigos fácilmente. Otro puede cuidarse por sí mismo y tiene los nietos que viven al lado de la residencia. Otro hace años que tenía escogida la residencia con una habitación especial con unos cuidadores muy amables. Por ello es probable que estos últimos no tengan ningún shock biológico y sí el primero. Desde el exterior es imposible predecir con 100% de certeza si una situación va a producir un SBS a una persona en particular, porque todos somos diferentes y no hay manera de saber con certeza lo que otra persona tiene en su interior. Además, la reacción corporal a un shock biológico es una reacción instintiva y por tanto a veces nos ocurre independientemente del control consciente que queramos tener. Pero lo que sí sabemos con certeza es que si una persona tiene unas ciertas reacciones corporales es porque ha vivido una situación que le ha provocado ese conflicto biológico. Cada conflicto biológico es una respuesta a un cierto tipo de amenaza o sentimiento instintivo, según qué necesidad vital sea la amenazada. Es lo que se llama contenido del conflicto y determina la reacción del cuerpo. Dicha reacción ocurre a la vez en la mente, en el cerebro y en un órgano del cuerpo. La mente estará obsesionada con el problema para encontrar una solución cuanto antes. Hay insomnio y dificultad de concentrarse en otros asuntos.
Los cambios en el cerebro se observan en unas formas especiales que aparecen en los TAC. El Dr. Hammer usó mucho esta herramienta de investigación a partir del momento que descubrió que todas las personas enfermas del mismo órgano también tenían una figura especial en la misma posición en sus TAC cerebrales. A estas figuras especiales se les conoce como focos de Hammer y, durante la fase de conflicto activo, aparecen con forma de diana, unos círculos concéntricos que tienen su centro en un punto del cerebro específico para cada órgano. Dependiendo del órgano y tejido afectado, hay un aumento o disminución de su función, que produce un aumento o disminución de las células del órgano. Hay siempre una correspondencia entre el órgano y el contenido del conflicto. Por ejemplo, la mucosa de la vejiga es sensible y nos dice cómo de llena está la vejiga. Esto lo usan los animales para marcar su territorio. Si el contenido del conflicto es un problema con la mucosa de la vejiga, es que el enfermo está inseguro de cuáles son los límites de su territorio o hasta dónde los puede marcar y ser respetado. El territorio puede ser un apartamento, el cónyuge, el lugar de trabajo, un club social, un auto, etc. Los síntomas psíquicos aparecen al producirse el shock. En cambio, puede llevar semanas o incluso meses hasta que se perciban los cambios orgánicos. Con o sin este retraso, ambos tienen su origen en el shock biológico. Cuando, por efecto de un shock, tenemos alteraciones psíquicas, orgánicas o funcionales, es perder el tiempo luchar contra estos síntomas, contra las consecuencias. Hemos de encontrar y resolver la raíz del problema, el shock biológico. No es posible solo olvidarse del problema. Además, los síntomas en la mente, cerebro y órgano evolucionan paralelamente, lo que permite seguir más fácilmente la evolución, pues tenemos tres fuentes de información. De esta forma, si 1000 pacientes tienen un tumor en el hígado, podemos deducir que también estará el foco de Hammer en el tronco cerebral de esos 1000 pacientes, centrado en el punto de control del hígado, y un sentimiento y comportamiento obsesionado con morirse de hambre en todos ellos, que es lo que Hammer llama el contenido del conflicto. Si vemos un foco de Hammer en el punto del hígado del TAC del tronco cerebral, entonces sabemos que hay un tumor en el hígado y miedo a morirse de hambre. Teóricamente también deberíamos ser capaces de deducir los otros dos síntomas a partir del estado mental, pero por su naturaleza invisible es más fácil que nos lleve a errores. Todo esto está enunciado en su primera ley biológica, que dice: cada reacción corporal, SBS, empieza por un shock biológico, intenso, vivido en soledad. Este shock no es algo puramente psicológico, un mero disgusto mental, es algo que dispara una respuesta instintiva, profunda de nuestro cuerpo. Según la necesidad vital puesta en peligro, que dispara la respuesta instintiva, se producirá una u otra reacción corporal. Los síntomas de la respuesta corporal siempre evolucionan paralelamente en el órgano, en el cerebro y en la mente. Hasta ahora no teníamos explicaciones plausibles de por qué le ocurría esa enfermedad a esa persona en ese momento. Nos preguntábamos: ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Y nos aplicaban remedios y terapias contra los síntomas casi independientemente de nuestras circunstancias personales. Conociendo la primera ley biológica y las reacciones corporales, ahora nosotros y nuestra paciente del tumor entendemos exactamente por qué yo, por qué ahora, por qué esta enfermedad. Hay todavía algunos temas por aclarar, como la lateralidad de los síntomas, es decir,
por qué ocurren en un lado del cuerpo u otro. Esto se explica en otro lugar. Hasta este momento, sin embargo, la paciente del tumor no sabe todavía que hay nuevas y formas más dirigidas de tratar con su problema, de forma que pueda recuperarse cuanto antes. En el siguiente vídeo vamos a exponer cómo se desarrollan las reacciones corporales, lo que nos dará unas primeras ideas sobre lo que puede hacer esta paciente.